Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nadie podrá ponerse en el lugar de Dios. Nadie puede considerarse tan sabio como Dios mismo. Cada uno de nosotros tiene sus dones, sus propios valores y potencialidades, y a eso no hemos de renunciar, porque sería renunciar a lo que dio el mismo Dios. Pero todo lo que somos y tenemos debe estar al servicio de los demás y no para nuestro beneficio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos este nuevo mes, el mes de septiembre, que le dedicamos a nuestros jóvenes. Vamos a rezar especialmente por nuestros jóvenes. También le dedicamos a la Biblia, es decir, a la palabra de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé la fuerza necesaria para aprender y conocer desde su palabra su voluntad. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos,
Que nadie se engañe si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia, y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se glorie en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón Pedro. Le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos tomado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grandes que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían tomado. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra de Dios, al iniciar este mes de septiembre, nos invita sobre todo a este camino de escuchar la palabra del Señor, seguir sobre todo sus instrucciones. Nosotros escuchamos muy bien, en primer lugar, un Jesús que se acerca como siempre a la gente también que le busca, se pone, dice, alrededor de Jesús, quieren escuchar su palabra. Y ahora Jesús también que está al lado de
lago de Genesaret. Es aquí donde Jesús entonces encuentra, ¿verdad?, a estos que están trabajando, que están, dice, lavando las redes. Jesús sube a una de las barcas. Recordemos que la barca siempre significa la comunidad, es decir, Jesús entra en nuestra vida, Jesús entra en nuestra comunidad. En este caso también pone muy bien en claro que es la de Simón, ¿verdad? Esto ya tiene una connotación muy interesante para nosotros, porque aquí Simón Pedro, que después será el que se pone al frente de la comunidad. Está latendo páginas, operar es importante. Pero el hecho de subir a las barcas significa que Jesús entra en nuestra comunidad. Pero por otra parte, una vez que Jesús entra en nuestra barca, en nuestra vida, ahora nos ordena también. Es decir, apartarse un poco de tierra significa entrar justamente en el mar, entrar y afrontar las dificultades. La barca, la comunidad, ustedes son los que tienen que desde ahora manejar esta comunidad. Aparten, ¿verdad?, esta barca y entremos al mar. Y ahí entonces Jesús, desde esta misma comunidad, de la misma barca, el hecho de estar sentado, también es tan importante esta palabrita, en la Biblia les dice, quiere decir que Jesús es el maestro, Jesús que nos enseña. Y por eso justamente dice Jesús sentado, que enseña a la gente. Jesús es el maestro. Y hoy una palabra muy importante, porque Jesús nos dice, así como le dice a Simón Pedro, rema mar adentro y echen las redes para pescar. Esto es lo que hoy el Señor nos está pidiendo. Entrar en el mar, echar las redes, significa trabajar por el reino de Dios. Ciertamente que así como Simón también tenemos nuestras dificultades. Maestro, hemos pasado la noche bregando y no hemos tomado nada. Pero esa segunda parte es importante. Pero Señor, por tu palabra vamos a echar de nuevo las redes. Queridos amigos, hoy entonces esta es la propuesta del Señor. Peñande yara yepa, yandere no hijina y yande bueno yey, que yey puicuy que peñandere yandera pe. Entremos en el mar, mar adentro significa en las dificultades, en los problemas de la vida en que nos encontramos, pero es ahí donde tenemos que echar las redes, sabemos que Jesús está con nosotros. Ciertamente que alguna vez se me viene de como Simón también, maestro, hemos pasado toda la noche y no hemos sacado nada. Y no pasó nada, ñandeyara. Estaron vapores, ay, yema, toda la noche, pero aquí viene lo importante, la segunda partecita, como les dije, pero por tu palabra, Señor, echaremos las redes. Y sabemos cuál es la consecuencia. Después se dan cuenta que hicieron una redada de peces tan grande que esa red estaba reventando. Y también es importante cuando el Señor actúa en nosotros, ni que ya puitañan de ñote, ya pañajen no y que ñan de comunidad, ñajen no y que ñan de la pisacuera, ni que la ya cosela ñan de ñonte, ñajen no ñan de la pisacuera, y sé trabajar en comunidad. Queridos hermanos, pedimos hoy esta gracia en este día en que justamente estamos comenzando nuestra jornada, nuestro mes de septiembre, el mes que le dedicamos a los jóvenes, el mes que le dedicamos a San Miguel Arcángel y el mes que le dedicamos también sobre todo a la Biblia. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre promuevan el diálogo y el encuentro entre los hombres, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas,
y laicos, para que tengan el conocimiento y la sabiduría espiritual para dar respuestas a los interrogantes de la sociedad actual. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se formen en los hogares la oración por las vocaciones y haya jóvenes libres y valientes que responden la llamada de Jesús. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y echemos las redes en dirección correctas, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sacra nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en el cielo.
Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe ser historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada.
nuestro corazón, nuestro corazón. Los 10 mandamientos, llamados también simplemente los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, o también llamado el decálogo, deca 10, y logos, que quiere decir palabra justamente. Los 10 mandamientos de dichos de Dios, este último nombre se lo aplicaba generalmente a los padres griegos. Ellos utilizaban esta terminología. Pero la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras, que lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 34, 28. Y también encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, el 13. Como en el capítulo 10, versículo 4. El Deuteronomio y el Éxodo son los primeros que utilizan esta terminología como deca. También estas 10 palabras Dios las ha revelado a su pueblo en esa montaña santa muy conocida por nosotros llamado el Sinaí. Estas 10 palabras las escribió Dios, según nos revela el libro del Éxodo 31, 18. Con el dedo dice que Dios lo fue escribiendo sobre la piedra. A diferencia de otros preceptos escritos por Moisés, que encontramos también en el libro del Deuteronomio, especialmente en el capítulo 31, versículo 9, versículo 24 también. Lo importante es que este decálogo o los 10 mandamientos constituyen palabras de Dios en el sentido eminente. Estas palabras son transmitidas en el libro del Éxodo, así como nosotros encontramos. Busquemos en el capítulo 20 del Éxodo, del 1 al 17. Y también podemos buscar en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, del versículo 6 hasta el 22. En el Antiguo Testamento, el libro santo, es decir, para ellos era el Pentateuco, el libro por excelencia. Y todos estos libros nos hablaban siempre de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. Incluso después, posteriormente, encontramos en los libros proféticos, por ejemplo, en Oseas, capítulo 4, 2, en el libro de Jeremías, que nos vuelve a recordar, capítulo 7, versículo 9, también Ezequiel, que es ya un profeta mucho más tardío, en el capítulo 18, del 5 al 9, pero el pleno sentido será revelado para nosotros de esta alianza que será la nueva en Jesucristo. Las 10 palabras, bien sean fórmulas dadas como preceptos negativos o prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre.
todo esto está indicando nada más y nada menos que la condición de vida que tiene que tener el pueblo cuando entendemos que fuimos liberados de la esclavitud, es decir, cuando fuimos liberados del pecado. Y entonces el decálogo es un camino de vida, el don de los mandamientos de la ley forma parte de esta alianza sellada con Dios, con el pueblo, es decir, nosotros decimos nos comportaremos bien, viviremos de acuerdo a los preceptos de Dios. Ahora, según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras o los 10 mandamientos es concedida entre la proposición de la alianza, porque encontramos en el Éxodo 19, y luego también la ratificación que hace el pueblo. Lo cumpliremos una vez que Moisés pone por escrito, eso lo encontramos en el capítulo 24 del Éxodo. Y después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. Capítulo 24, versículo 7 del libro del Éxodo. Es tan interesante. Nos comprometemos, Señor, a cumplirlo todo. Ahora, el decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo también de la alianza, es decir, el Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en el Horeb. Y así lo recuerda el libro de Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 2, en que insiste verdaderamente que es ese recuerdo de la alianza que habíamos pactado con el Señor. Ahora, a raíz de todo esto nosotros nos preguntamos enseguida y decimos, y bueno, ¿cuáles son estos 10 mandamientos de la ley de Dios? Y nosotros sabemos muy bien, vamos por orden. El primero decimos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Comencemos a hablar un poco del significado del amarás a Dios sobre todas las cosas también posteriormente. Un segundo mandamiento es el no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificarás las fiestas. Luego tenemos honrarás padre y madre. El quinto mandamiento es no matarás. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Recordemos que aquí tenemos 10 mandamientos, pero luego tenemos preceptos y tenemos normas también. ¿Qué significa esto? Que el decálogo, de por sí la palabra 10, como nosotros solemos decir el chico 10, por ejemplo, el número 10, en la cabalística hebrea, bíblica, tiene un significado muy profundo, es lo completo, es lo máximo. Por eso tenemos 10 mandamientos. En realidad podríamos poner muchos más de acuerdo a nuestra realidad y nuestro contexto histórico. Pero el número Dios significa que aquí encontramos todo lo que Dios nos quiere transmitir. Sigamos un poquitito más diciendo que los mandamientos no pueden ser así interpretados como uno quiere, porque este es el gran peligro. Nosotros debemos entender bien el contexto y las acciones a las cuales se refiere Dios cuando nos está hablando cada uno de estos mandamientos. No es un Dios, como decimos nosotros, supermercado, según nuestra realidad, el cual nosotros agarramos lo que queremos o lo que podemos hacer, y lo que no nos gusta simplemente o no queremos hacer lo dejamos de lado. Tenemos que estar muy atentos a todo esto. La palabra de Dios en realidad es muy directa y es muy clara. Hoy en día escuchamos por todos lados que hay que amarnos a nosotros mismos, que hay que buscar ser la mejor versión de nosotros mismos, que hay que desarrollarnos, trabajar en nosotros, pensar en nosotros primero, porque no podemos pensar en los demás si no pensamos en nosotros. Y sí, tiene algo de razón esto, es verdad, yo no te puedo dar algo que no tengo para mí, que no he construido primero para mí.
No te puedo dar, vaya, ni siquiera 10 pesos si no los tengo para mí en la bolsa. Sin embargo, este planteamiento queda incompleto. ¿Por qué? Porque en el momento en que empezamos a vernos a nosotros mismos, es muy fácil quedarnos ahí, en ese punto. El amor tiene 3 pasos. Es un ciclo que se tiene que repetir y que se tiene que vivir simultáneamente. El primer paso es recibir amor. ¿Por qué? Porque el primer encuentro con el amor fue cuando lo recibimos, de nuestros padres o de quienes hicieron las veces de ellos. Al darnos de comer, cuidarnos, amamantarnos, cambiarnos el pañal. Desde ahí, desde esos primeros momentos de vida, ya estamos recibiendo amor. Y en los primeros años de vida es donde aprendemos el estándar de lo que va a ser para nosotros el amor. Después de ahí viene el amarnos a nosotros mismos, que vamos a construir esta autoestima, este amor propio de los ladrillos que nos dieron cuando lo recibimos en nuestros primeros años. Y finalmente viene el amar a los demás, que vamos a amar con los ladrillos, o vamos a construir el amor hacia los demás con los ladrillos que nosotros estemos construyendo en nuestra autoestima, porque la autoestima no es algo fijo, es algo que puede variar. Hoy puedo tener una autoestima muy sana y mañana ya no. ¿Y qué pasa con estos planteamientos de el amor personal que vemos mucho allá afuera? Te dicen que tienes que pensar en ti para crecer, por ti, para ti, y de alguna manera nos enseñan a volvernos egoístas. ¿Cómo podemos saber si estoy amándome a mí o si estoy siendo egoísta? Muy fácil, hay que ver los frutos. Si todo el desarrollo personal que yo estoy viviendo me está llevando a encerrarme cada vez más en mí, a verme más a mí en vez de ver a los demás, entonces es un egoísmo disfrazado de amor. Pero si toda acción que yo estoy haciendo para amarme a mí me está haciendo que cada vez sea más sensible a las necesidades de los demás, que cada vez sea más observador a lo que los otros necesitan y salgo al encuentro del otro para ayudarlo, para tratar de hacer mejor su vida, entonces sí es amor sano, sí es amor personal que te estás dando, y que el fruto es que estás ampliando tu capacidad de amar, y ya no solamente ves tus necesidades, empiezas a ver las de los demás. Hace unos años hice, para una plática del Reino Christi justamente, hice una investigación en Google y empecé a buscar términos como cómo puedo ser feliz, cómo puedo amarme mejor a mí mismo, cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo, etc. Y dentro de los 77, si mal no recuerdo, respuestas que encontré o links a blogs de desarrollo que encontré, me di cuenta que solamente 2 temas me hablaban de amar a los demás. Que si yo quería ser mejor persona, si yo quería ser feliz, si quería amarme más y mejor a mí mismo, tenía que buscar amar a los demás. Me impactó mucho esto, pero también me hizo mucho sentido. Si todo el mundo te está hablando, si de 77 consejos solamente 2 se tratan de amar al otro, pues claro, no me sorprende porque hoy solemos confundir el egoísmo con amor personal. Por eso es bien importante hacernos esta pregunta. Cada vez que me amo a mí, cada vez que estoy construyendo este amor personal, esta autoestima, ¿esto me está llevando a salir de mí o me encierra más en mí? Ahí está la clave de los frutos. El amor personal sano te invita, te inspira a querer ver y amar al otro, a querer voltear y poderle preguntar qué puedo hacer hoy para hacerte sonreír. Si pudiéramos sintetizar el amor, lo resumiría en esa pregunta: preguntarle a la gente que amas, incluyéndote a ti y a los demás, ¿qué puedo hacer hoy para hacerte sonreír? Partiendo y comenzando no contigo, sino con el de arriba. Preguntarle todos los días en tu oración: Señor, ¿cómo te puedo hacer sonreír hoy? Espírito de Deus, meu coração está
ansioso demais pra te sentir. Espírito de Deus, eu necessito usar palavras pra clamar o teu poder. Nem sempre sei falar, nem sempre sei clamar o teu poder. Vem e enche-me, só enche-me, como um rio eu quero transbordar. Esvazia-me, esvazia-me de mim, pois eu quero cheio de ti ficar. Vem Espírito de Deus, 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 vem. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito. Una pregunta bastante sonada, bastante repetida en hermanos católicos es: ¿padres, son malos los tatuajes? ¿Un católico puede tatuarse? ¿Dice algo la Biblia sobre los tatuajes? Intentaré responder en breve
a estas preguntas que muy probablemente algunos ya me han hecho, pero que muchos otros se siguen haciendo. ¿Es malo tatuarse? ¿Dice algo la Biblia? ¿Es pecado tatuarse? Como siempre, intentar responder a la luz de la Escritura. Y lo primero que hay que decir es, ¿dice algo la Biblia sobre los tatuajes? Sí. Dice en Levíticos 19:28 lo siguiente: no haréis rasguños en vuestro cuerpo, no imprimiréis en vosotros señal alguna. Sobre los tatuajes, si revisamos toda la Escritura, el único texto explícito en donde se prohíbe tatuarse es en Levítico 19:28. Ahora bien, hay que ser personas con criterio y analizar el texto y el contexto de dicho texto, porque si no puede simplemente ser utilizado como un pretexto. Bien, ¿en qué contexto se sitúa este texto del Levítico 19:28 que prohíbe los tatuajes? Primero hay que decirlo, es un texto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no menciona en ningún lado, en ningún texto, la prohibición al tatuaje. Solo el Antiguo Testamento, Levítico. Levítico es un libro que forma parte de la ley mosaica, es decir, aquellas normas que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. En concreto, el texto de Levítico 19:28, esta prohibición fue dada por Dios a los israelitas para que no cayeran en la idolatría. Es decir, se les prohibía que se imprimieran imágenes o que se imprimieran signos, ahí utiliza la palabra rasguños en vuestro cuerpo. Era precisamente no imprimirse esas imágenes de dioses, así como hacían los pueblos vecinos. Otro texto lo va a explicitar más, que es Deuteronomios 14:2. Ahí va a decir que otros pueblos hacen esta práctica con fines pues de idolatría. Entonces Levítico 19:28 es un texto que va en esta línea. Se le dice a los israelitas: no haréis rasguños en vuestro cuerpo, no imprimiréis en vosotros señal alguna, es decir, símbolos de otros dioses que contradigan a esa fe monoteísta del pueblo de Israel. Es decir, que el contexto de este texto es, o ya sacando una conclusión, es: no tanto es malo el símbolo o el acto, sino aquello que se quiere manifestar con ese símbolo o con ese acto. Porque se prohíbe eso que precisamente lleve a la idolatría. Ese es el contexto del Levítico. Entonces, eso es lo primero, es un texto nada más del Antiguo Testamento. Muy bien sabemos, el Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo lleva a plenitud. Y el Nuevo Testamento no lo menciona, no menciona explícitamente esta prohibición a los tatuajes. Entonces, ¿sigue siendo pecado? ¿Es malo? Hay que analizar los motivos, porque ya veíamos el contexto del Levítico, es decir, que lo que cuenta es el por qué yo hago esto o el qué estoy haciendo. Hay que ver o hacerse la pregunta: ¿por qué alguien decide tatuarse? Pueden haber muchas razones, he sacado 3 principales. Una persona se tatúa por identificarse con un cierto grupo, llámesele Mara, llámesele un grupo musical, un grupo de rock, lo que sea. Alguien se tatúa porque quiere sentirse identificado con cierto grupo, quiere pertenecer a ese grupo. La segunda razón puede ser: alguien se tatúa por seguir simplemente una moda. Todos lo hacen, veo que se están tatuando esto, yo también lo hago. Seguir simplemente una moda, dejarse llevar por el impulso de la moda. Un tercer motivo del por qué una persona se tatúa es por motivos personales, o por motivos sentimentales, o incluso por motivos religiosos. Conozco muchas personas que se tatúan, por ejemplo, el rostro de un familiar, algo muy bonito,
Otras que se tatúan, por ejemplo, el rostro de su novio o de su novia. Lo triste es, si terminan el noviazgo mal, ahí está el problema, porque difícilmente, o al menos no tan fácil, se va a poder eliminar este tatuaje. Entonces, el tercer motivo de un tatuaje es motivos personales, sentimentales o religiosos, porque también hay tatuajes que son sobre la Eucaristía, por ejemplo, son sobre un Cristo sangrando, etcétera, etcétera. Distintos motivos. Entonces hay que prestar atención al motivo. Por ejemplo, si yo me tatúo por pertenecer a un grupo, la pregunta que hay que hacerse es si ese grupo representa mi fe, representa mis valores o contradice eso que soy, contradice los valores que yo profeso. Pienso, por ejemplo, en algunos grupos, incluso satánicos o de rock, que promueven cultura de la muerte, de la violencia o de distinto tipo. Ese tipo de tatuaje, a mi criterio, no está bien, porque estoy yo volviéndome un portavoz de esa cultura. Lo segundo es si ese tatuaje entonces incita al odio, a la sensualidad o a otros sentimientos negativos. Ahí estoy yo siendo motivo de propaganda o digámoslo de escándalo para alguien más. Tatuajes, por ejemplo, que inciten al odio, que inciten al sexo, no son adecuados. Sin embargo, si es por honrar a un ser querido, si es por recordar algo fundamental en mi vida, ya sea un sentimiento, ya sea un carisma, un valor, un familiar, en ese sentido es algo realmente muy fuerte, esa manifestación de cariño, esa manifestación de aprecio por esa persona o por ese valor, y ahí en lo personal, según mi criterio, no le veo nada malo, porque lo que estoy manifestando es un valor, lo que estoy manifestando es un cariño, es un amor, un aprecio a una persona, a una familia. Entonces creo yo que la pregunta la pudiéramos sintetizar: ¿es malo? Hay que evaluar los motivos. Si esos motivos promueven valores o me incitan a cosas negativas, no. Si ese tatuaje es entonces por motivos positivos, por recordar a un ser querido, por recordar un valor, por recordar un momento de mi vida, la conversión, por ejemplo, ahí entonces no hay nada de malo. Y los textos del Nuevo Testamento que van a mencionar algo que algunos lo utilizan de hecho para este tema es 1 Corintios 6, 19, donde se menciona que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ahora bien, entonces lo que hay que ver es que lo que yo me tatúo no contradiga esa dignidad, ese templo, porque también los templos bien adornados, con motivos de ensalzar un valor o una devoción, son bonitos. Así también entonces, si el tatuaje no contradice mi fe, no contradice mis valores, al contrario, manifiesta un cariño o un amor sobre algo, eso entonces no está mal. Si ya lo contradice, como le hemos dicho, está muy mal. Es decir, que el criterio final lo podemos dejar aquello que San Pablo dijo: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay que analizar los motivos, si me conviene, si no me conviene. Sabemos que un tatuaje no es fácil de quitar. Preguntémonos, por ejemplo, si eso que me quiero tatuar es por un grupo o por una moda. ¿Y qué tal si ese grupo se termina en 2 años? ¿Qué tal si esa moda pasa en 2 años? ¿Qué voy a hacer con mi tatuaje? ¿Qué pasa cuando mi piel se arrugue? ¿Qué pasa cuando ya no me guste eso? Preguntas que vale la pena hacerse antes de tatuarse. El criterio, entonces, quedémonos con aquel de San Pablo: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay que analizar los motivos. En sí el acto no lo catalogaría como pecado, si bien en el Levítico se menciona, pero ya hemos visto el contexto, cuando eso me lleva a la idolatría, cuando eso contradice mi fe y contradice mis valores. Es decir, siempre hay que ver el motivo que me lleva a eso, si eso no contradice mi fe o mis valores. Que el Señor les bendiga.